¿Quieres saber cuáles son las 5 preguntas que más me hacéis en las consultorías, en las mentorías o en las formaciones? Las 5 cosas que me preguntáis con más frecuencia, que son las 5 dudas más habituales a la hora de vender o a la hora en la que uno empieza a preocuparse de ¿cómo puedo tener mejores resultados? Así que si quieres saber cuáles son esas 5 dudas, quédate a escuchar este episodio. Comenzamos. Te doy la bienvenida al podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y en este canal de comunicación vas a encontrar información sobre cómo vender más, cómo vender mejor, cómo vender sin miedo y cómo ser mejor persona y mejor profesional. Porque ya sabes que somos lo uno y lo otro. Llevo más de 30 años vendiendo y para mí vender es una de las mejores profesiones que existen porque te permite ayudar, que ya sabes que para mí vender es ayudar a un montón de personas y de alguna manera que tú crezcas con cada persona con la que estás. Y de los conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo de todos estos años y de los que aprendo cada día, vas a encontrar información en estos episodios del podcast de las ventas. ¡Vamos a ello! Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y ya sabes que en este canal de comunicación vas a encontrar información sobre ventas, desarrollo personal, vida y cualquier cosa que te ayude a ser mejor persona y tener mejores resultados en cualquier faceta de tu vida. Como te contaba en la introducción, a lo largo de los años que ya llevo ayudándoos a vender más, sí, se repiten más o menos las mismas preguntas que casi, no te voy a decir que sean las 5 pilares a la hora de vender, pero sí se asemeja bastante. Y esas 5 preguntas me dirás cuáles son. Bien, la primera es, ¿cómo puedo hacer que mi cliente me preste atención? ¿Cómo puedo captar la atención o el interés de mi cliente? No te voy a hablar de la técnica de AIDA, no te voy a hablar de cosas quizás más teóricas, pero sí que me gustaría que tuviésemos en cuenta que esta pregunta de cómo puedo hacer que mi cliente, mi potencial cliente, tenga ganas de trabajar conmigo o me preste atención o interés en lo que le estoy contando, tiene muchísimo que ver con la parte de preparación. Tiene mucho que ver con toda esa parte de conocer bien a tu cliente, conocer bien tu producto, conocer bien tu servicio, saber cuáles son las necesidades del cliente, saber dónde le aprieta el zapato, porque ahí es donde vas a tener las claves para dar el discurso adecuado a su casuística concreta. De nada te sirve que te pongas a hablar de manera genérica, aunque sea dentro del mismo sector, si realmente no entiendes su problemática. Y sí que es cierto, te lo reconozco, que hay factores comunes, pero cuanto más personalizado sea ese mensaje, cuanto más puedas ir al punto en el que tiene ese problema, esa necesidad o algo que resolver, va a ser mucho más fácil que te preste atención. Ya sabéis que vivimos en un mundo en el que recibimos correos de todo tipo, recibimos llamadas de todo tipo y al final, ¿con quién conectas? Bueno, yo soy de esas personas que se lee todos los correos que recibe, yo soy de esas personas que intenta contestar a todo lo que recibe porque como yo también los mando, pues procuro que de alguna manera yo también esa parte de responder lo haga, que no siempre lo consigo. Pero ¿sabes cuándo no lo consigo? Cuando en realidad me están diciendo algo tan genérico que no se han molestado en saber, cuál es mi problemática y cuál es mi casuística. Y no te lo hablo solo en la parte de Marta de Francisco, ética comercial, el podcast de las ventas. Te lo hablo también para aquellas empresas a las que les doy servicio como comercial, que ya sabéis que tengo una empresa que se dedica a asesorar y a dar servicios de comercial, pues como un servicio, valga la redundancia, sino que ahí también, pues por los correos que recibo de proveedores y demás, me doy cuenta de que la mayoría de la gente no se ha molestado en averiguar exactamente cuál es mi negocio para saber cómo me puede ayudar. Y la única manera de que uno tenga interés en algo es que realmente le interese. Esto suena un poco de perogrullo, pero cuanto más seas capaz de personalizar
ese mensaje, cuanto más hayas investigado sobre ese cliente en concreto al que te vas a dirigir y sepas bastante de cuál es su casuística o sepas por lo menos dónde más o menos le puede doler, más facilidad vas a tener de captar su atención. Y esto lo voy a unir con la siguiente pregunta y es, ¿cómo puedo hacer que mi cliente entienda que este producto o servicio que yo vendo es aquello que mejor le va a venir? Pues cuando hemos hecho lo primero, ¿no? Porque si hemos sido capaces de captar el interés es porque realmente esa persona de la cual has conseguido captar la atención de alguna manera tiene un problema o tiene una necesidad que tú resuelves con alguno de tus productos y servicios. Entonces ahí te va a tocar hacer preguntas difíciles, te va a tocar investigar, indagar, para que a medida en la que vayas consiguiendo tener más conversación, te vaya dando más información. Recuerda que en la venta tiene que hablar más el cliente que tú. Cuanto más te cuente, más vas a saber cómo puedes encajar la parte de los beneficios y los problemas que resuelve tu producto o tu servicio con las necesidades que tiene. Porque recuerda que ya captaste el interés, que es la primera parte. Una vez que has captado el interés, lo siguiente es averiguar qué parte de ese interés es en el que más le ha llamado la atención, porque ahí es donde va a estar el problema que tienes que resolver. Y ahí es donde vas a saber qué producto o qué servicio es el que se resuelve con tu producto o servicio en concreto, ¿no? Al final lo que vas a tener que hacer es preguntar, estar muy atento a todo lo que hemos estado viendo en otros episodios de cómo generar más relaciones, ¿no? Para que la gente vea que le estás prestando atención, que tienes interés realmente tú en resolver su problema, porque realmente hasta que no consigues sacar la información, no vas a poder dar el discurso que realmente solvente su problema, su necesidad. Así que la única manera de hacer ver a un cliente que tu producto o servicio resuelve su necesidad es preguntándole y es habiendo captado su interés previamente. Porque una vez que has conseguido averiguar dónde le aprieta el zapato, vas a saber, bueno, pues qué zapato le tienes que recomendar para que le deje de apretar o qué tienes que hacer para que ese zapato deje de apretar. Así que recuerda que esto es mucho de ejercicio de autocontrol y de escuchar y de escuchar y de preguntar y escuchar para saber exactamente cómo puedes ayudarle. No es tanto de hablar y hablar y hablar, sino de escuchar, indagar y asociar mentalmente lo que te está contando tu cliente a los beneficios, recuerda que nunca características, de aquello que tú estás vendiendo. La tercera duda más habitual es la de, bueno, vale, Marta, ¿y ahora cómo consigo tratar esas objeciones o cómo consigo resolver las dudas que me transmite el cliente, ¿no? Ya sabéis que, por eso digo que las dudas, las preguntas más habituales que me hacéis van muy acorde con todo el proceso de venta, ¿no? Que es primero definimos cliente, segundo somos capaces de hacer, o sea, hemos definido el cliente, por lo tanto somos capaces de transmitirle correctamente el mensaje, después hemos estado averiguando, indagando y somos capaces de hacerle comprender en el discurso de venta que lo que nosotros tenemos es aquello que necesita y después van a venir las objeciones o las dudas o las preguntas relacionadas con, bueno, pues aquello que le estás vendiendo. Y recuerda, y no me voy a extender mucho en esta parte porque hay varios podcasts en los que os cuento cómo tratar objeciones y hay varios podcasts en los que os cuento cómo hacer preguntas, pero sí que es cierto que al final el responsable de cada objeción eres tú y que la objeción y esas preguntas que quizás te parezcan difíciles o incómodas demuestran o denotan dos cosas importantes. Y una es interés de tu cliente, porque si no estuviera interesado, créeme que no te va a hacer ninguna pregunta. Nadie está para perder el tiempo. Y demuestra que estás yendo por la senda correcta. O sea, demuestra que en realidad tienes posibilidades de vender. Y aquí responsabilízate del discurso y con toda la calma y la tranquilidad y todos los tips, consejos y truquillos que te he dado a lo largo de todos los episodios en los que hablo de cómo tratar objeciones, porque una objeción al final es una pregunta difícil o es, bueno, una duda, incluso también sabes que puede ser una excusa. Repásate esos podcasts porque eso te va a ayudar a darte cuenta de que la objeción es buena y que lo único que tienes que hacer es volver a preguntar, validar que lo has entendido correctamente y tratar la objeción en función de la que sea de la manera más adecuada posible. Con eso vas a tener, bueno, pues las pautas, vas a tener
todos los condicionantes para ir hacia la cuarta pregunta. Y la cuarta pregunta es: ¿cómo consigo cerrar la venta de manera exitosa? ¿Cómo consigo realmente que eso que he estado sembrando, que quizás no sea ni en la misma llamada, ni en el mismo correo, ni en la misma visita, ni en la misma persona que te entra por la puerta, cómo consigo que al final eso se convierta en una venta? Pues si hemos hecho todo lo que hemos visto anteriormente de manera satisfactoria, el cierre de la venta muchas veces viene casi de manera natural. Y tampoco me quiero extender mucho aquí porque también tenéis un montón de episodios con distintas técnicas de cierre, claves para cerrar la venta y demás. Pero recuerda que cuando llegas a este punto en el que estás ya cerrando la venta, lo que tienes que hacer, y aquí sí que me voy a repetir porque hay cosas que no me cansaré de repetir y también me las repito a mí misma, porque todo lo que te cuento yo también me lo aplico. Recuerda que cuando estás cerrando nunca tienes que volver a vender, simplemente tienes que seguir avanzando en el proceso. Tienes que ayudar a tu cliente a que te compre, no solo cerrar la venta, es ayudar a que te compre, es ayudar a que tu cliente siga conectando contigo, sigas dándole esas pautas de, bueno, generar, crear, aumentar esa necesidad, que vea que realmente va a cambiar su vida, su proceso de negocio, aquello que sea que le afecte de manera significativa por comprarte a ti. Entonces tendrás que tratar y aplicar técnicas de cierre. Ya tenéis incluso, creo que hay un episodio del verano del año pasado, recuerdo, en el que os contaba las técnicas de cierre que mejor me funcionan o las que yo veo que aplican a casi todos los casos y funcionan muy bien. Pero recuerda que al final sí que tienes que haber hecho todo bien y sí que tienes que unirlo con ayudar a tu cliente a que supere esa aversión al riesgo que implica una venta. Porque al final, cuando un cliente compra, siempre va a tener cierta aversión al riesgo. Si no, no surgirían ni las objeciones ni serían necesarias las técnicas de cierre de venta. Así que te animo a que le des una vuelta a esas técnicas de cierre de ventas, que tienes multitud, ya no solo, bueno, lo que te he contado yo en estos episodios, sino que Internet está lleno de cosas. Y sí, que no os preocupéis, que os hago una primicia. Dentro de poco tendréis un curso en el que os trato todo esto de manera mucho más extensa y además un curso súper asequible. No es el curso largo, es el curso más pequeño, para que tengáis toda esta información de todas estas partes y alguna más que estamos viendo en este episodio. Así que te animo a que revises las técnicas de cierre, a que te des cuenta de que no pasa nada por intentarlo 1, 2 y 3 veces, incluso 4. Cuando estás cerrando la venta, prueba distintas opciones, distintas combinaciones para que al final consigas el mejor resultado, y es que tu cliente gane y, por supuesto, tú también ganes. Y la última pregunta, y con esto ya cerramos el episodio, es: ¿cómo puedo garantizar que mi cliente tiene cierto nivel de satisfacción o tiene el nivel de satisfacción que yo quiero o que tú quieres a la hora de vender? Porque está claro que todos partimos de la premisa en la que quieres que tu cliente esté satisfecho y te vuelva a comprar, hable bien de ti, te recomiende y demás. Pues ¿sabes cuál es la respuesta a esta pregunta? Si ya me conoces, seguro que lo vas a averiguar. Es el seguimiento. La venta no termina nunca con el cierre. La venta termina con el seguimiento, con el estar pendiente de tu cliente, con garantizar de que has recibido el producto o el servicio de manera satisfactoria, que te ha dado feedback, que has estado allí. Un vendedor no termina de vender cuando cierra la venta. Un vendedor no termina de vender nunca, porque hacer seguimiento a tu cliente no solo te va a permitir estar en contacto con él y que surjan nuevas oportunidades, sino que además te va a permitir garantizar que quieres seguir trabajando contigo y que estás generando esa relación a largo plazo que te va a permitir, bueno, garantizar satisfacción y garantizar que ese cliente, bueno, quede contento con lo que le estás vendiendo, quiera seguir trabajando contigo, te recomiende a otros y hable bien de ti. Así que estas son las 5 preguntas que, si os fijáis, casi son las que van a lo largo de todo el proceso del ciclo de venta, pero son las más habituales. Algunos solo me vais a una, otros me vais a otra, pero la mayoría de las preguntas que me hacéis son justo estas. Cada uno de nosotros flojea en una parte, a veces flojeamos más en una, en dos, a veces hay gente que necesita apoyo en todas ellas, pero recuerda que con estas 5 preguntas bien trabajadas, bueno, más un par de cosas más que hay que tener en cuenta a la hora de vender, estás en
predisposición de conseguir muchísimos mejores resultados. Así que te dejo este episodio. Recuerda que estas son las 5 preguntas que tendrías que hacerte siempre para aumentar los resultados en ventas. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Espero que este episodio te haya gustado y hayas aprendido o hayas disfrutado tanto como yo haciéndolo y grabándolo. Si te ha gustado, te ha aportado o de alguna manera ha hecho que te obligue a pensar un poco más, te voy a pedir un favor. Saca una captura de pantalla de tu móvil, compártelo en redes sociales, en Instagram estoy como @éticacomercial y si no eres de redes sociales o no te apetece, que también es una buena opción, por favor aquí en iVoox regálame un corazón o un comentario para que podamos hacer que este podcast crezca, para que podamos hacer que más gente tenga una manera diferente de ver la vida y de ver las ventas, porque estamos siempre continuamente aprendiendo. Muchas gracias por estar una semana más al otro lado del auricular. Nos vemos en el siguiente episodio.